El miedo es una característica del ser humano que solo es útil en sus 3 primeros segundos. Cuando detectamos una situación peligrosa y corremos, o cuando percibimos la cercanía de un animal venenoso y nos alejamos rápidamente. Situaciones semejantes a estas describen la parte buena del miedo, pero si persiste, si es una constante en la vida, hay algún problema que debe ser resuelto. Tener miedo de todo constantemente puede ser una patología emocional y debe ser tratada. Algunas personas desarrollan miedo hacia Dios y creen que eso es natural, pero no lo es. La Biblia recomienda temor a Dios y no miedo a Dios. Son 2 cosas bien diferentes y necesitan ser entendidas correctamente. Muchas personas han vivido con un nivel de ansiedad que ha perturbado sus vidas. La ansiedad es una especie de miedo con relación al futuro. Sin embargo, la Biblia nos invita a cambiar el miedo hacia el futuro por el temor a Dios. Vamos a conversar sobre este asunto. Entonces, quédate conmigo, porque está comenzando Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, yo tengo aquí en mis manos un regalo para ti. Es un estudio bíblico titulado En busca de la verdad. En este estudio bíblico tú vas a ser guiado a través de las páginas de la Biblia, a través de la historia, para buscar cuál es la verdad. ¿Será que existe la verdad? ¿Será que hay una verdad en la cual debemos creer o podemos creer? Entonces, ¿quieres saber cuál es esa verdad? Te invito para que solicites este estudio bíblico totalmente gratis a través de nuestra página web nuevotiempo.org/escuela bíblica, o si no también a través de nuestros números de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Y recuerda que al solicitar este estudio bíblico te haces parte de la escuela bíblica más grande del mundo. Entonces no pierdas esta oportunidad, solicita este estudio bíblico en este momento. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo capítulo 6, versículo 25. Algunos textos de la Biblia son muy difíciles. El versículo que leímos es uno de ellos. La dificultad no está en el campo de la hermenéutica, pero sí en el campo de la aplicación del texto a la práctica. El consejo de Jesús al respecto de la ansiedad es muy difícil de ser aplicado. La ansiedad es un tema extremadamente actual. Dependiendo de su intensidad, puede incluso transformarse en problemas de salud que comprometen la vida de una persona. El diccionario define la ansiedad como angustia, aflicción, gran inquietud, deseo vehemente, impaciencia, codicia y avidez. En el caso del pasaje bíblico que leímos anteriormente, la ansiedad a la que se refiere el texto es con relación al dinero. El versículo 24 del mismo capítulo y libro habla del dilema que algunos cristianos se plantean entre servir a Dios o a las riquezas. En este contexto, Jesús nos dice, no estén ansiosos. Si analizamos con atención a la porción que va del versículo 25 al versículo 33, podemos identificar un problema, una solución y un beneficio presentados por Jesús relacionado con el tema de la ansiedad. Vale la pena dedicarnos al estudio de este consejo divino. Jesús nos presenta un problema que afecta a gran parte de la población humana actual y que también afectaba a sus contemporáneos. Una búsqueda frenética por el dinero, de tal forma que hacía que las personas se olvidaran de lo que era esencial para la felicidad. En su discurso, el Salvador destaca algunas preocupaciones que afligían a sus oyentes. Son destacadas la búsqueda por el alimento y por el vestido. Bien al comienzo de estos pasajes, Jesús establece un principio a través de una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Las personas estaban gastando toda su energía buscando lo que no era esencial.
En el caso presentado, la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más importante que la ropa. El principio consiste en que debemos concentrar nuestro mayor esfuerzo en lo más importante y no en lo periférico. Para que quedara aún más claro ese principio, Jesús nos dio 3 ejemplos. El primero fue el de las aves, que se encuentra en el versículo 26 del capítulo 6 de Mateo. El texto dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Vale la pena percibir que el Señor no nos está aconsejando que seamos perezosos o descuidados en el trabajo. Si observamos, veremos que las aves todos los días salen de sus nidos para buscar su alimento. Nosotros también debemos trabajar para ganar nuestro sustento. Lo que Jesús quería resaltar era que aunque las aves salían en busca de alimento, quien proveía del sustento para ellas era Dios. El trabajo diligente debe ser una realidad en la vida del cristiano, pero nunca debemos olvidarnos de que Dios es quien provee tanto la fuerza para el trabajo como el resultado del trabajo. El segundo ejemplo que Jesús nos da para fijar el principio que nos quiere enseñar se encuentra en el versículo 27 del capítulo 6 de Mateo. El texto dice: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? En otras palabras, Jesús nos alerta que por más ansiosos que estemos por el día de mañana, no tenemos ningún tipo de control sobre el tiempo de vida que tendremos. Por lo tanto, no necesitamos perder tiempo pensando en aquello que no está a nuestro alcance modificar. Jesús dejó también otra comparación para que podamos entender su consejo. En los versículos 28 y 29 del mismo capítulo dice lo siguiente: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El tema abordado en ese tercer ejemplo es la belleza. Muchas personas lo han intentado todo para tener un exterior más bonito. La salud muchas veces es colocada en juego para conseguir una silueta impuesta por las redes sociales. Las personas se endeudan para comprar ropas de última moda simplemente para satisfacer una exigencia de la sociedad y de su propio ego. Los lirios reciben su belleza de Dios, una belleza inigualable, pero pasajera. Jesús no está queriendo enseñar que no debemos preocuparnos por nuestro cuerpo o que debemos ser descuidados con la apariencia física. El Creador quiere que nos preocupemos menos con lo que es pasajero, como la belleza física, y más con lo que es duradero, la belleza interior. Después de exponer el problema, Jesús pasa a presentar la solución. El versículo 33 del capítulo 6 de Mateo comienza con la palabra más. Esta palabra es una partícula adversativa. Gramaticalmente, ella une 2 oraciones o palabras expresando una idea de contraste o compensación. Por lo tanto, lo que será dicho a partir de este versículo está en oposición a lo que venía siendo dicho. Dios es especialista en colocar partículas adversativas en nuestra vida. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, Cristo se aproxima y coloca un más o un pero en nuestra vida y nos lleva en dirección a una solución. Cuando entramos en relaciones que no ayudan a nuestra salvación, Cristo coloca un pero para cambiar el rumbo. En otras palabras, Cristo está siempre dispuesto a ayudarnos a dar media vuelta en la vida y a cambiar el rumbo. La gran pregunta es si nosotros estamos dispuestos a permitir que Cristo haga los cambios que necesitan ser hechos y si estamos dispuestos a escuchar las invitaciones de regreso que Cristo nos hace. Si no lo permitimos, nuestro Dios, que es muy educado, no invadirá nuestra vida para cambiarla. El consejo del versículo 33 es el siguiente:
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La idea expresada es que aquellos que viven para buscar dinero y belleza física deben cambiar el foco de la búsqueda. La prioridad de la vida debe estar en las cosas espirituales y no en las de este mundo. Necesitamos saber qué significa buscar el reino de Dios y su justicia para que podamos colocar nuestras prioridades en el rumbo correcto. Marcos capítulo 1 versículo 15 nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este y otros versículos de la Biblia nos muestran que la primera venida de Jesús a este planeta corresponde a la llegada del reino de Dios a favor de los pecadores, que es el reino de la gracia. Podemos concluir, por lo tanto, que el reino de Dios es una expresión para indicar la presencia del propio Jesús. Cuando Jesús nos aconseja buscar el reino de Dios, Él nos está dirigiendo para que busquemos su propia persona. Además del reino de Dios, debemos buscar en primer lugar su justicia. En Romanos capítulo 1, versículo 17, leemos lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en Romanos capítulo 3, versículo 21, también leemos lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio de acuerdo con el primer texto, y la justicia es testificada por la ley y los profetas de acuerdo con el segundo texto. Recordemos que la expresión ley y profetas es una expresión bíblica para indicar a la totalidad de las Escrituras. Los dos textos nos muestran que si queremos encontrar la justicia de Dios, debemos buscarla en la Biblia. Podemos entonces releer Mateo capítulo 6, versículo 33 de la siguiente forma: busquen en primer lugar a Jesús y estudien su palabra. Estas son las verdaderas prioridades en la vida de un cristiano. Sin lugar a duda, el mayor beneficio que el cristiano tiene al buscar a Jesús es la salvación que nos fue ofrecida por gracia. Pero la bondad de Dios es infinita y por eso recibimos más beneficios al acercarnos a Él. El final del versículo 33 de Mateo capítulo 6 nos muestra lo que sucede cuando colocamos el foco de nuestra búsqueda en la dirección correcta. El texto dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe todo lo que necesitamos y Él está dispuesto a cuidar de cada uno de nosotros. Sus promesas nos aseguran esto, pero el Señor solamente lo hará cuando coloquemos todas nuestras ansiedades sobre sus manos. Cuando la prioridad de nuestra vida sea buscar a Jesús y el estudio de su palabra, podremos tener la confianza y la tranquilidad de que nuestras más básicas necesidades serán suplidas. Mateo capítulo 6, versículo 25 ya no será un texto difícil para nosotros, porque aprenderemos a desprendernos de los bienes materiales. No gastaremos toda nuestra energía en la búsqueda de la riqueza, sacrificando incluso nuestro matrimonio o la educación de nuestros hijos para acumular cosas pasajeras. Dios no es feliz al ver a sus hijos pasando por necesidades. Él espera que soltemos la ansiedad por las cosas de este mundo y nos aferremos de su poderosa mano que nos dará todo aquello que necesitamos para ser verdaderamente felices. ¿Qué deberíamos colocar en el lugar de la ansiedad? Una respuesta posible es que debemos sustituir la ansiedad por el temor a Dios. En vez de tenerle miedo al futuro, podemos temer a Dios. Vamos a pensar un poco más sobre este asunto, ¿te parece? ¿Qué significa temer a Dios? Quiero leer dos textos bíblicos contigo. El Salmo capítulo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quién devorar. Ambos textos son complementarios. El primero es una linda promesa y el segundo una seria advertencia para cada uno de nosotros. Saber que tenemos protección divina en un mundo tan peligroso es, como mínimo, un alivio. Cuando combinamos los dos textos tenemos una alegría aún mayor. La advertencia hecha en la carta de Pedro nos dice que existe un enemigo siempre preparado para devorarnos, así como un león hambriento intenta devorar a su presa. En estos textos encontramos una expresión muy importante: alrededor. Dice la Biblia que el ángel de Dios está alrededor y el diablo también está alrededor. Podemos percibir una clara progresión en estas expresiones. Tenemos un amigo protector bien cerca de nosotros, pero detrás de él también está el enemigo queriendo destruirnos. Mientras el ángel esté a nuestro alrededor, estaremos seguros, pero en el momento en que el ángel salga de su lugar, el enemigo tendrá acceso directo a nuestra vida y estaremos corriendo serios peligros con consecuencias eternas. El Salmo capítulo 34, versículo 78, muestra cómo disfrutamos permanentemente de la compañía del ángel de Jehová. Él está alrededor de los que le temen. Debemos, por lo tanto, preocuparnos por comprender profundamente lo que significa temer a Dios. Inicialmente, ya debemos saber que el temor en este contexto no es la misma cosa que tener miedo. En el sentido bíblico, temer es algo mucho más amplio. Temer a Dios involucra por lo menos 3 aspectos de la vida cristiana: adoración, amor a Dios y servicio. Si comprendemos estos aspectos, podremos temer realmente a Dios y disfrutar de su constante compañía y protección. Adorar a Dios es más que una acción puntual y un estilo de vida. Por eso, debo adorar a Dios desde que me levanto hasta que voy a dormir. E incluso, mi sueño debe ser revestido de adoración a Dios. Me gustaría destacar 3 aspectos de una vida de adoración. El primero de ellos es presentado en Salmos capítulo 66, versículo 4, donde leemos: «Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre». Adorar incluye cantar alabanzas a Dios. La música, sin dudas, es una maravillosa forma de adorar al Creador. Cuando nos reunimos en congregación y entonamos músicas a nuestro Dios, cuando escuchamos un lindo himno ejecutado por una orquesta, un solista o un grupo, podemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos estar atentos para que nuestra música esté de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en su palabra. El criterio para elegir músicas de adoración en la iglesia no debe ser lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le gusta. Pues cuando no se abusa de la música, esta es una gran bendición, pero mal empleada es una terrible maldición. Analicemos con cuidado los textos inspirados para que podamos utilizar la música siempre según la voluntad de Dios. Un segundo aspecto de adoración que me gustaría destacar está explícito en Génesis capítulo 22, versículo 5. El texto dice así: «Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes». Adorar incluye una entrega total. El contexto del versículo anterior es el momento en el cual Abraham estaba subiendo al monte para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cómo puede haber adoración en una situación como esa? La adoración consistía en el acto de someterse a la voluntad de Dios irrestrictamente. Hay algo que necesitamos pensar sobre aquella ocasión. Abraham no comprendía todo al respecto de la orden que Dios le había dado, pero adorar a Dios significa obedecerlo, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él nos pide. Me gustaría destacar un tercer aspecto de la adoración. Deuteronomio capítulo 26, versículo 10 nos dice: «Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová».
y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Adorar a Dios incluye fidelidad en los diezmos. No hay duda de que el texto de Deuteronomio establece una relación estrecha entre la fidelidad a los diezmos y la adoración a Dios. Existen declaraciones bíblicas claras con respecto a la devolución de los diezmos y el acto de ofrendar. Infelizmente, algunos cristianos se resisten a esta enseñanza divina. Crean sus propias teorías sin fundamento bíblico, desvían el destino del diezmo y en ocasiones ni siquiera lo devuelven. Ambas acciones son contrarias a las recomendaciones bíblicas, transforman al cristiano en un ladrón y lo privan de las bendiciones, de acuerdo con lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 11. Una vida de adoración, por lo tanto, es uno de los aspectos del temor al Señor. Temer a Dios involucra un segundo punto de la vida cristiana: amar a Dios. Hablar de amor en los días en los que vivimos puede llevarnos a tener una concepción equivocada sobre Él. El amor, infelizmente, se transformó en un sentimiento banalizado. En cualquier relación corta y superficial se usa la palabra amor. Pero el amor a Dios incluye compromiso y es más que un sentimiento. Amar a Dios nos lleva a la acción. Hay un tercer punto con respecto al temor a Dios que necesitamos conocer. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, leemos lo siguiente: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 20 complementa lo siguiente: A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El servicio es una característica de la vida de un cristiano que teme a Dios. Infelizmente, es común ver miembros de iglesia que la única actividad religiosa que ejercen es la de salir de casa, ir a la iglesia y asistir al culto. No son activos en la causa de Dios. Es seguro que no todos estarán en los púlpitos predicando, pero Dios dio diversos dones a su iglesia y cada miembro debe trabajar de acuerdo con los dones recibidos. Nadie quedó sin recibir al menos un don. Cuando yo era niño, vivía en un barrio donde muchos ómnibus pasaban por enfrente de mi casa. Ómnibus de transporte público que llevaban gente al trabajo. Mi madre siempre me decía: no subas a esos ómnibus, no subas en la parte de atrás de los ómnibus, así como lo hacen los demás niños del barrio. Pero yo, desobediente, quería vivir esa experiencia, que era subir en la parte de atrás del ómnibus mientras el ómnibus estaba en movimiento. Un día, desobedecí a mi madre y, siguiendo el ejemplo de mis demás amigos del barrio, subí a la parte de atrás del ómnibus. Pensé que el ómnibus iba a parar en la siguiente parada, pero no fue así. El ómnibus comenzó a acelerar cada vez más, y yo comencé a desesperarme, porque yo no sabía en qué momento ya descender o bajar de allí. Cuando decidí bajar, el ómnibus estaba a mucha velocidad. Yo me caí, rodé por el pavimento, me causé grandes heridas en las piernas, en los brazos, me quebré 2 dientes y así herido tuve que llegar a casa. Cuando llegué, hablé con mi madre, llorando lo que me había sucedido. En aquel día, aunque había dicho que yo obedecía y respetaba a mi madre, actué como quien no la respetaba. Pues respeto es mucho más que decir, es comprometerse a obedecer. A veces actuamos de forma semejante con Dios. Decimos que le tememos, que le amamos, que le obedecemos, pero en la práctica las evidencias demuestran que no le tememos.
Dios nos invita a cada uno de nosotros hoy a que abramos nuestro corazón y dejemos que Él nos enseñe lo que significa el verdadero temor a Dios. Cambiemos nuestras ansiedades o nuestros miedos por el temor a Dios. Esto nos mantendrá con el foco en el lugar correcto. Mis amigos, la ansiedad nunca dejará de existir, pero aún así no puede presentarse en un nivel que nos impida seguir la vida con tranquilidad. Hoy has aprendido que colocando la vida en las manos de Dios es posible vivir de manera más tranquila. Espero que esta lección te haya ayudado mucho. No olvides decidirte por Dios todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.